Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Bienvenidos hermanos y hermanas. Es una alegría nuevamente afirmar la oportunidad que tenemos estos viernes en función al cántico, ¿no? Tornar esto más que una cuestión de un programa de estudio teológico, sistemático, organizado, sobre todo es que sea un encuentro, ¿no? Un encuentro de inclusive de experiencias, de cosmovisiones, la manera como tú puedes ver a Jesús en tu vida, cómo puedes ver la iglesia en la vida y qué roles podemos desempeñar como anglicanos y anglicanas, ¿no? Indistintamente que seamos clérigos, laicos, aspirantes al ministerio. La importancia de estos encuentros, que ya las tenemos muchas porque son cerca de más de 12 encuentros que tenemos, el que el día de hoy tengamos la alegría de poder contar con nuestro querido obispo Maestigui, Humberto Maestigui. Vamos a tratar un tema y no si antes dirigirnos en una palabra de oración. Y para esta oportunidad voy a pedir al padre John Hayes, como presidente de la Comisión de Ministerios de la diócesis, que nos dirija en una palabra de oración, por favor. Pues buenas noches a todos. Bienvenido, amigo obispo. Oremos. Señor, te damos gracias que tú nos proporcionas este medio de comunicación milagrosa que nos permite ver y tocar amigos nuevos y antiguos para compartir conocimientos, para abrir nuestras mentes a recibir tu palabra. Pedimos que en esta noche sí abremos nuestras mentes para ser receptores del mensaje que vamos a recibir y que sea posible que lo internamos para que sea parte de nuestro actuar. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Amén. Quiero indicarles que este encuentro es grabado, está en nuestro canal YouTube del instituto, lo editamos y a más tardar el día martes ustedes van a poder tener acceso. Y quiero recordarles de que por favor en el chat traten de poner sus preguntas, sus preocupaciones y a partir de estos aportes que puedan dar dentro del chat vamos a entrar a este intercambio. Quiero entonces en esta noche dar la bienvenida a nuestro querido obispo Humberto Maestigui. Él es doctor en teología en el área de Biblia, es obispo diocesano de la diócesis meridional de la Iglesia Episcopal Anglicana del Brasil. Es un referente de la Comisión de Incidencia Pública, Derechos Humanos y Combate contra el Racismo. Es presidente del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas en la región de Río Grande do Sul, miembro del Fórum Interreligioso y Ecuménico del Río Grande del Sur, profesor en una escuela superior de teología y espiritualidad franciscana de la Iglesia Católica Romana.
miembro de una de las comisiones muy interesantes, que es la Comisión Teológica de la Comunión Anglicana, referente al diálogo anglicano y ortodoxo, es decir, las iglesias orientales. No en vano, nuestro querido obispo ha estado, sino hace unos días, justamente en Jerusalén. Y justamente estábamos dialogando antes de que todo este problema que ha sucedido de la guerra, en realidad lo encuentra él en plena reunión de trabajo a los días. Y gracias a Dios, él ha podido regresar a casa. El tema de hoy, viernes 3 de noviembre, que es un subtema de la idea de misión anglicana, es hablar del evangelismo en los márgenes, ¿no? Usualmente tenemos la idea de que el evangelismo es una suerte de reducida a la prédica, ¿no? Para algunos, encontrar estas almas perdidas y demás, cuando el evangelismo en realidad es la propiciación propiamente del vivir el evangelio, ¿no? O sea, evangelismo lo hacemos hasta en nuestras propias parroquias, en la vida cotidiana. A veces es salir o es a veces estar donde estamos. Muchos de estos criterios lo vamos a dialogar con nuestro querido obispo. ¿Qué experiencia tiene? Vaya, y de la cual vamos a nosotros nutrirnos con su experiencia y con la fuerza que todos lo conocemos a él en sus compromisos, que muchos de nosotros le damos un gran seguimiento porque estamos, sobre todo la diócesis sureste, muy comprometidos a este tipo de misión y compromiso social. Querido obispo Humberto, bienvenido. Y ahora entonces quiero darle la palabra a usted, agradeciendo desde ya su presencia, el tiempo. Yo sé que tiempo no tiene, pero recuerden que él está en este instante a 11 de la noche, es decir, casi medianoche. Entonces va a quedarse con nosotros hasta medianoche. Entonces, es un esfuerzo que está haciendo nuestro querido obispo. Yo Obispo, voy a bienvenido. la 1 de la mañana. No duermo mucho. No duerme mucho. No. Ok, gracias, obispo. Me comentó el obispo que le agradaría que cada uno de los que estamos nos presentemos, ¿no? Una palabrita, de dónde son, a qué diócesis pertenece y qué rol desempeñan. Así chiquitito nada más, ¿no? Podríamos empezar con nuestro querido Sergio, por favor. Nuestro querido Sergio. Muy buenas noches a todos y todas. Soy Fray Sergio Montealegre, sacerdote de la Diócesis Anglicana del Sureste, miembro de la Orden Anglicana de Predicadores, fraile, y soy el administrador diocesano del sureste de México. Muchas gracias. Gracias. Invitaría al padre John Hayes, por favor. Buenas noches a todos. Soy John Hayes. Llevo ya 33 años en esta diócesis. Anteriormente estuve en Diócesis del Norte. Actualmente soy el presidente de Comisión de Ministerios. Buenas noches. Gracias, padre John. Alejandro, por favor, Montes. Buenas noches, soy Alejandro Montes de Oca, soy miembro del instituto desde el año 2020 y estoy a cargo de las congregaciones de San Juan Evangelista en Acayucan, Veracruz y la Transfiguración en Nuevo Progreso, Oaxaca. Gracias, Alejandro. Mi querido Sergio, por favor. Sergio, sí. Sí, buenas noches, Sergio Hernández Urrutia, de la Diócesis de Occidente, párroco de aquí en San Sebastián el Grande. Gracias, padre Sergio. Tenemos aquí a una compañera, Lucero. Bienvenida, Lucero. Por favor, ¿puedes presentarte? No te escuchamos el volumen, por favor. Tu micrófono está apagado. Sí. ¿Puedes abrirlo? Oh. Algo pasó. Vamos. En el celular a veces es difícil acertarle. Tienes que acertarle al micrófono A ver. Sí. para abrirlo. Ahora sí. Vamos. ¿Ahora sí? Ahora sí, Lucero. ¿Ahora sí me escuchan? Muy bien. Bienvenida.
Gracias. Mi nombre es Rosana, Rosana Vidarte. Soy miembro de la comunidad de la Santísima Trinidad de Uruguay, Wow. de la Catedral Anglicana de Uruguay. Bienvenida. Es que yo soy uruguayo también y le dije a la gente Sí, sí, que iba a estar, no sabía que alguien iba a estar a las 11 de la noche. Hay gente con mucha valentía, ¿eh? sí, la verdad que sí. Muy La privilegiado, verdad que Lucero. Bienvenida. gracias. Sigamos. Querida Elizabeth, por favor, Camero. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Camero, soy reverenda diácono de la Diócesis de Colombia. Gracias, Elizabeth. Gracias. Nuestro querido Gregorio Guevara. Él es de Perú. A ver. Buenas noches a todos. Sí, mi nombre es Gregorio Guevara de Trujillo, Perú. Y soy pastor en la iglesia de los peregrinos, Sí. pero estoy en la docencia también. Gracias. Gracias, Gregorio, por el esfuerzo de ser parte casi de estos encuentros. Samsi, por favor, ¿puedes? Sí, hola, un gusto, buenas noches a todos. Soy Sumsi Labor Decano, pertenezco a la Diócesis del Sureste y estoy como ministro lector laico. Y estás en la catedral, ¿cierto? De la diócesis. Y la Diócesis del Sureste, Bien, catedral. bien, bien. Vamos por Frank. Frank, ¿puedes presentarte? Genial. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Fran Moreno de la Diócesis del Sureste, diácono. Pues ahora estamos formando una estación de predicación aquí en la ciudad de Villahermosa, junto con el reverendo Rodolfo, gracias a Dios. Ya también por indicaciones del obispo Julio, esta estación se va a llamar Todos los Santos y precisamente se inauguró o se instituyó de manera más formal el día miércoles, que ahí estuvimos en una celebración muy bonita junto con el padre Rodolfo. A sus órdenes. Gracias, Frank. Mario, otro peruano. A ver, vamos, Mario, ¿estás en línea? Sí, tengan todos ustedes muy buenas noches. Me da mucho gusto poder conocerlos y escucharlos todos los viernes. Yo soy Mario, soy profesor de carrera y acompaño a una comunidad de fe que el reverendo David la conoce, Así es. con gente muy, muy linda. Me da mucho gusto conocerlos a todos, así sea por las redes, y aprender muchísimo. De verdad que estas clases me están sirviendo mucho. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Mario, estupendo. Tenemos Omar, Julio. Ok, genial. Muy buenas noches para todos. Soy Omar Julio Campo de la Diócesis de Colombia y trabajo en la parroquia de San Pedro aquí en Bogotá. Genial. Gracias, querido Omar. Bendiciones. Querido Guillermo, otro peruano. A ver, vamos. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Mi nombre es Guillermo Horna, psicólogo organizacional de profesión y en la actualidad estoy haciendo el camino con el reverendo David Limo, aquí en la ciudad de Lima. Gracias. Gracias, Guillermo. Y hay uno que se llama Fon de Carlos. A ver. ¿Quién? Ah, ok, ya. Puedes presentarse, por favor. Se paralizó. Quizás. Justo, mencioné la parte de Ahora sí. Sagastugara, Bogotá. Y trabajo con un colegio también en Bogotá. Entonces ahí me he unido y me ha gustado este proceso. He estado también aprendiendo mucho. Es una experiencia interesante y gracias por
permitirnos compartir con ustedes. Encantado, encantado. Gracias. Gracias. Me alegra que muchos de nosotros de diferentes puntos, obispo, se da cuenta, o sea, y varios otros que quizás están en el camino e ingresando. Y nos alegra mucho que todos ustedes puedan participar. Ok, obispo, estamos en sus manos. Bien. No, fue muy buena la presentación, inclusive encontré una coterránea uruguaya, Sí. gente de Colombia, Perú, de diferentes lugares de México, entonces estamos bien latinoamericanizados acá y latinoamericanizados también. Yo le estaba diciendo al reverendo David que defiendo una teología del no saber, que todavía no sé cómo es, estoy escribiendo. Y porque defiendo una teología de no saber, hago muchas preguntas. Son preguntas un tanto retóricas. Las preguntas cargan una posición, pero al presentarlas como preguntas, están abiertas primero a que ustedes vean si la pregunta es relevante. Porque yo formule la pregunta no quiere decir que sea relevante. Puede ser relevante para mí y no para ustedes. Entonces, primera cuestión con las preguntas que voy a poner, son muchas. Vean si alguna pregunta es relevante realmente. Si esa pregunta es relevante es porque tiene que ver con su contexto, con su saber, no con mi saber. Entonces, si esa pregunta es relevante para ustedes, porque hay algo en el saber de ustedes que tiene que ver con esa pregunta. Entonces, ahí anoten la pregunta, más o menos, no precisan anotarla exactamente, pero sobre lo que se trataba, ¿no? Para después hacernos el diálogo, que ahí construimos el saber nuevo, o el único saber, ¿no? El saber que es de todos y de todas, no solo de alguien, ¿no? Entonces, este es el camino que voy a seguir con ustedes. Entonces voy a ir medio lo más despacio que pueda para que ustedes vayan viendo. Claro, si se les escapa alguna pregunta también, no hay problema porque son muchas realmente, pero les pido a todos y todas mucha atención para que vean esto y digan, ah, eso sí quería, eso me parece relevante. Entonces vamos a la presentación y ahí entonces ustedes van a entender de lo que estoy hablando. Aquí, déjame ver que creo que cerré. Voy a tener que abrir de nuevo aquí mi PowerPoint porque cuando lo bajé, lo cerré, pero lo abro rapidito acá. No hay problema. Ya está abriendo. Voy a abrir la presentación aquí. Me pareció que estaba bien, pero no está. Pero ya va a estar. Un minutito para que pueda arreglar acá esto. Ahora sí. Y ahora voy a mostrarles lo que tengo. Muy bien. Es esto. Entonces, esta es la propuesta. Aquí no hay ninguna pregunta porque es apenas la propuesta. ¿Tá? Pero las imágenes también son más que ilustrativas, propositivas, ¿no? Entonces, misión de Dios y evangelismo en los márgenes sería, ¿no? Una aproximación crítica, inclusiva y no colonial a partir de la experiencia anglicana, latinoamericana y caribeña. Vean que digo no colonial, es una opción que he hecho porque existe decolonial, existe postcolonial, existe anticolonial. Y me parece que todos tienen algo de razón. Entonces yo digo no colonial. Y si ustedes quieren ser anticolonial, bárbaro. Y si quieren ser decolonial, no hay problema. Si quieren ser postcoloniales, también no hay problema. Pero no es colonial. Y a partir de la experiencia anglicana, y entonces algunas imágenes aquí de los pies descalzos, de la gente pobre, de la tierra, y a veces no pobre, de los pueblos originarios también, aquí los pueblos originarios, y aquí la lucha por dignidad humana, ¿no? Que la gente LGBT que más, son las que más representan, una de las que representa también el combate al racismo
representa esta lucha. Entonces vamos rápido a la próxima. Entonces, ¿por qué un análisis crítico? ¿No? ¿Por qué tiene que ser crítico? Bueno, sí, y ahí empiezan las preguntas, entonces prepara. Si en América Latina y el Caribe, pero no solo en esta región, llevamos siglos buscando una teología que sea capaz de reflejar el proceso de cristianización de los pueblos originarios, de los africanos esclavizados, secuestrados y dejados aquí, y de los pueblos de otros orígenes, como europeos, asiáticos, etc. Podemos pensar, ahí viene la pregunta, podemos pensar especialmente en la misión de Dios y el evangelismo, sin considerar esta historia y la construcción teológica que emerge de estas realidades. Ustedes se dan cuenta que yo ya tengo una respuesta para eso. Ahora, la pregunta es si esa pregunta es relevante para ustedes o no. ¿Y cuál sería si ustedes tienen alguna otra respuesta? 2. Si somos conscientes de las diversidades de género, orientación sexual, de expresión política y cultural, también de los conflictos y las disputas teológicas presentes en la comunión anglicana, entendida, como afirmó el arzobispo Justin, como un conjunto de iglesias, no como una iglesia. El arzobispo Justin, en la conferencia de Lambert, dijo, y fue muy bueno esto, que la comunión anglicana no es una iglesia, es una comunión de iglesias que tienen en común vivir el ethos o la tradición anglicana. Entonces, si somos una comunión de iglesias, no hay problema que seamos diferentes, ¿no? Porque somos iglesias diferentes, con aspectos en común de seguir esta tradición. Entonces, si esto es verdad, ahí viene la pregunta. Entendemos que hay una verdad universal o verdad anglicana que todos, propositalmente puesto, todos deben seguir, o buscamos una unidad construida en la diversidad sobre lazos de afecto. ¿No? ¿Es la verdad única o la diversidad con lazos de afecto? Otra pregunta. Seguimos. 3. ¿Cómo desarrollar la misión de Dios o la acción evangelística sin que sea impuesta? Aquí ya piensa la pregunta. ¿Es posible la misión de Dios y el evangelismo sin imponer nada a nadie? ¿Es posible un evangelismo respetuoso, abierto al diálogo, crítico, sin suprimir temas donde hay discrepancias? ¿Es posible o no? Seguimos adelante. Son preguntas, hace muchas preguntas. Ahí viene otra parte, que la misión y el evangelismo en los márgenes. ¿Por qué los márgenes? ¿Por qué márgenes? Y ahí fue a buscar, hay muchos materiales sobre márgenes, pero el que me gustó más fue este de Juan Jaime Loera González. Está aquí el link para el enlace para ustedes, después poder leer todo el trabajo. Un título fantástico: La construcción de los buenos viveres entre los márgenes y tensiones ontológicas. O sea, el derecho de ser. Qué fantástico, ¿no? Estamos luchando por el derecho de ser indígenas, de ser seres humanos en nuestra diversidad, de ser cristianas y cristianos de la manera que nos parezca mejor. Entonces, por eso que él dice, la construcción de los buenos vivires entre los márgenes y tensiones ontológicas son un lugar de lucha entre regímenes de verdad, de realidades contestadas y encuentros no ausentes entre tensiones y controversias entre distintos proyectos políticos que la Iglesia también tiene. Pero también esta concepción de los márgenes implica potencialidades y por lo tanto oportunidades y desafíos. Las oportunidades son la posibilidad y un diálogo de saberes, prácticas antihegemónicos, alejados de centros de dominación ontológica, o sea, aquellos centros que te quieren decir quién tenés que ser, no quién quieres ser.
modernos o no modernos, no interesa de cuándo viene, si de la Edad Media o del siglo XX. Los desafíos se refieren a las provocaciones sublimes del proyecto de la modernidad, de simplemente incluir al otro o a la otra, reduciendo su diferencia ontológica a la comprensión moderna dominante. Entonces yo te incluyo si vos sos lo que yo quiero que seas. Si no, no. Si no, no existís. No es que no te incluyo. No te considero como un ser existencial. Es lo que está diciendo Israel sobre los palestinos. No existen. No tienen derecho a ser. Entonces pueden ser eliminados, ¿no? Y así con muchas otras personas en muchos otros lugares. No es este el desafío que nos lanza la conferencia de Lambert en dignidad humana, entonces el llamado de dignidad humana en la afirmación, ¿no? Después voy a explicar cuál es la estructura de los llamados. La afirmación dice: Dios quiere una comunidad intercultural vivificante. Dios quiere eso. Entonces la Iglesia Anglicana ya se dio cuenta que Dios quiere una comunidad intercultural vivificante. El esfuerzo misionero local y la teología contextual atestiguan una profunda recepción, contestación, adopción y adaptación del Evangelio de Jesucristo dentro y a través de las culturas. Sin embargo, el anglicanismo internacional a menudo surgía en el contexto del colonialismo. Reconocemos la existencia y el impacto actual de un anglicanismo imperialista involucrado en prácticas deshumanizadoras basadas en la supremacía cultural y racial. El compromiso cristiano con la dignidad humana debe celebrar las ricas diversidades de las teologías contextuales y tener en cuenta la complicidad del anglicanismo en colonialismos brutales y extractivos. Entonces, quiere decir, ¿será que esto es importante? Tener la conciencia de dónde venimos, qué tipo de estructura. Y como decía David, no solo nosotros, pero nosotros tenemos que empezar por nosotros. Nosotros que empiece por ellos, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos esto, podemos hacer alguna cosa diferente y seguir. Y esos son los márgenes, ¿no? Margen, nosotros nos colocamos al margen cuando admitimos esto. Porque si no, no estamos en el margen, si no nos colocamos en el centro, no en el margen. ¿Qué nos dicen los llamados en Lambert 2022? ¿Cómo son esos llamados? Voy rapidito para que ustedes entiendan cómo están estructurados los llamados. Aquí no hay muchas preguntas, es más una información. Los llamados de Lambert se han redactado siguiendo una estructura que eso ustedes ponen en Google, Lambert Calls o llamados de Lambert, y están en español todos, están en inglés, en español, en portugués, en francés. Entonces pueden leer esto con toda tranquilidad después cuando quieran, ¿tá? Entonces tiene una declaración que es lo que, según entiende la comunión anglicana, la iglesia cristiana ha en general enseñado sobre eso. Es lo que se entiende, no es todo lo que ha enseñado, pero es lo que se entiende que ha enseñado. Después hay una afirmación que resume lo que los obispos y obispas quieren decir acerca de los asuntos de la actualidad. Entonces, esos obispos y obispas reunidos quieren decir algo sobre esos asuntos. Por ejemplo, esa afirmación que acabé de leer antes es lo que los obispos y obispas quieren decir. Y después vienen peticiones específicas, que son los propios llamados para el testimonio futuro, que comparten acciones o desafíos de los cuales los obispos y los obispas quieren ofrecerse unos a otros y a otras, cristianos y cristianas y al mundo. ¿Ah? Así que están estructurados. Los llamados del hambre se presentaron en la conferencia en julio-agosto de 2022. Cada llamado del hambre fue desarrollado por un grupo de redacción compuesto por obispos, obispas, clérigos, clérigas, laicos y laicas y toda la comunidad anglicana. Entonces vamos a ver lo que nos dicen sobre misión de Dios y evangelismo y si esto tiene que ver con las márgenes o no. Vamos a ver. Tiene y no tiene al mismo tiempo. ¿Ah? Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice acá?
El pueblo de Dios es elegido, distinguido, capacitado y enviado al mundo de Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está la primera carta de Pedro, que es la referencia de la conferencia de Nápoles. Porque nosotros, que somos beneficiarios de la gran misericordia de Dios en Cristo, a nosotros, a los que nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Nosotros que tenemos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, hemos sido llenados por el Espíritu Santo, enviado del cielo, que evita que nos sirvamos a nosotros mismos y nos hace anunciar el hermoso evangelio que los mismos ángeles anhelan contemplar a todos. Nuestra unidad de espíritu, nuestras vidas vividas en respuesta de la gracia que es nuestra, nuestro sufrimiento, nuestros compromisos, el servicio, la hospitalidad y la esperanza se viven para que todos glorifiquen a Dios que viene como juez de todos los pueblos. Entonces vamos a ver aquí, vamos a destacar aquí, proclamen las obras maravillosas de las tinieblas a la luz, la gran misericordia de Dios, llenados por el Espíritu Santo, que evita que nos sirvamos a nosotros mismos, nuestras vidas vividas en respuesta a la gracia, nuestros compromisos, el servicio, la hospitalidad y la esperanza. Aquí entra un portugués, aquí siempre entra un errito de portugués, después David va a corregir. Y la esperanza. Dios que viene como juez de todos los pueblos. Y ahora voy a hacer un montón de preguntas sobre eso, ¿no? Viene un poquito más, hay un poquito más. Déjame ver aquí están las preguntas. Eso, aquí están las preguntas sobre eso. Paso sin querer, que tengo que ir bajando la imagen de ustedes para que pueda ver la tela. Y cuando bajo, él no quiere hacer lo que quiere. Ahora sí. Entonces, las obras maravillosas de Dios no tiene que ver con nuestro compromiso con la integridad de la creación. Pregunto, ¿esas obras maravillosas de Dios tiene que ver con nuestro compromiso con la integridad de la creación o no importa? Entonces, un evangelismo en los márgenes no pasaría por organizar personas en defensa del medio ambiente y hacer de los espacios eclesiales lugares de concientización y de formación de agentes de transformación socioambiental. No sé, ustedes van a decir si es eso o si estoy loco. Estoy loco, de cualquier manera, mismo que me digan que no. 2. Evangelismo no tendría que ver con el diálogo con pueblos originarios que nos ayuden a encontrar una espiritualidad compatible con la defensa de la creación. 3. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo? Según Hechos 10, 34, 35, donde dice, lembra, después del sueño de Pedro, de la sábana con los animales que no se podía comer, dice, ahora entiendo que Dios no hace diferencia entre personas. Esta es la conclusión que el propio Pedro tiene después de aquella pesadilla horrible que le hacía comer todo lo que no podía. Y en Gálatas 3, 27, 29, que dice que a través del bautismo en Dios no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego ni judío. Que es la conclusión que Pablo llega después de su experiencia misionera entre diferentes pueblos de diferentes contextos. Entonces, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo? Considerando, entre otros textos, esos textos, para un evangelismo que considere la diversidad sexual, de género y cultural. ¿Qué evangelismo es capaz de considerar eso? No sé, de repente ustedes saben, o podemos saber juntos. 4. ¿Cómo superar el evangelismo, que es un mero discurso religioso, un bla, bla, bla religioso, para vivir un evangelismo que es compromiso de servicio, esperanza y hospitalidad para todas las personas de todos los pueblos, como decía el llamado? ¿Cómo superar uno? Porque sabemos que el anterior no fue muy así. Si no, no había dicho que la iglesia anglicana es detallista, colonialista. Bueno, dejamos ahí la pregunta y seguimos adelante.
Otro trecho de los llamados dice: toda nuestra misión y evangelización comienza con la misión de Dios. Entonces la misión siempre es de Dios, no es nuestra. Nosotros participamos o no de la misión de Dios. Dios es el gran misionero que elige estar para nosotros en el amor creador y redentor. Con la música del otro uruguayo, ¿no? Es Dios que elige, ¿no? Está. Dios nos ayuda a encontrarlo, ¿no? No nos lo encontramos. Cristo Jesús es el gran evangelizador que mediante el poder del Espíritu Santo trabaja de forma constante, fiel y radical para atraer todas las personas hacia sí. El Papa Francisco, ve, los llamados del hambre anglicano se cita el Papa Francisco, afirma: es ante todo la obra del Señor, ¿no? Esto es una ironía, ¿no? Porque obra del Señor es Opus Dei, ¿no? Sabemos que es un movimiento conservador que el Papa Francisco no le gusta, pero el Papa Francisco dice: no, la Opus Dei no es de ustedes, es nuestra, ¿no? Por eso puso la obra del Señor. Empoderado por su Espíritu Santo, llama a su pueblo a trabajar con él como agentes suyos de las buenas nuevas. Esta es una parte de los llamados, y ahí vienen unas preguntitas de aquellas mismas que estamos haciendo, ¿no? Dios en Cristo Jesús es el gran evangelizador y nos llama a ser agentes de las buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Viendo, por ejemplo, Mateo 5, 1 a 12, las bienaventuranzas. Si leemos a las bienaventuranzas, ¿qué son las buenas nuevas? Para los pobres, para los que lloran, para los que tienen hambre y sed de justicia, para las personas perseguidas, para las humildes, para las que tienen misericordia. ¿Qué son buenas nuevas? Lucas 4, 18, 21. La llegada de Jesús en la sinagoga de Nazaret, que cita Isaías 71, ¿no? 1 a 3, y dice: hoy se cumplió la profecía, que era llevar las buenas noticias a los pobres, liberar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, y anunciar el año de la gracia del Señor, el año en que todo es repartido entre todos, y la shalom de Dios se torna plena. 6, 20, 26, es peor todavía. Lucas 6, 20, 26 comienza con: ¡ay de ustedes los ricos! Y Mateo 25, 31, 46, el juicio final: ustedes que lo que no hicieron por uno de estos pequeñitos que no tenía ni qué comer, ni dónde vivir, ni cómo vestirse, y estaba en el hospital o estaba preso, por mí lo hicieron. Y Marcos 19, 42 a 45. Marcos 19, 22, este lo voy a leer aquí. Marcos 19, 22 a 45, que es... no es Marcos 19, Marcos 19 no existe. Bueno, aquí regla es 9, debe ser, es 9:42, que es la parte de los: no hagan como los que gobiernan este mundo. Por eso es que me pongo. Entonces después corregí David ahí, no es 19, es 9, 40, ahora sí, 9:42 a 45, ahora sí, ¿está? Y eso que corregí, que dice, ¿quién escandalizar uno de estos pequeñitos que creen? Mejor sería que le atasen una piedra del molino en el pescuezo y lo tirasen al mar, ¿no? Entonces, para las personas que viven en los márgenes sociales, políticos, económicos y culturales y religiosos de la sociedad dominante, ¿qué son buenas nuevas? Voy a contar una anécdota bien rápida. Yo era un joven de la iglesia y teníamos un comedor ahí en el templo inglés, para mi amiga uruguaya. En el templo inglés abajo, en la cripta, teníamos un comedor para gente de la calle. Y fui a Buenos Aires, en una parroquia, a contar la experiencia. Conté la experiencia y una persona me preguntó: ¿y ustedes cuándo evangelizan? Y yo respondí: para el que tiene hambre, un plato de comida es una buena nueva. Entonces queda esa pregunta ahí. La última pregunta: ¿cómo encontrar entre la mayoría excluida? ¿Cómo encontrar entre la mayoría excluida la presencia de Cristo Jesús como gran evangelizador?
Porque si Cristo es el evangelizador y si la misión de Dios es de Dios, Cristo ya está allá. Nosotros nos llevamos a Jesucristo. Él está allá y tenemos que encontrarlo. ¿Cómo encontrarlo en esos lugares, en esas márgenes? Ahí está la pregunta. ¿O será que podemos evangelizar sin encontrarlo? No sé. Vamos a seguir adelante. Aquí hay otras partes del llamado y después vienen las preguntas abajo. Voy a ir bastante rápido aquí, que todas las diocesis e iglesias busquen fervientemente ser renovadas por la maravilla del poder de la buena nueva de Cristo, renovar las iglesias por el poder de la buena nueva de Cristo, perfecto. Que cada diocesis e iglesia se comprometa a la oración, a la escucha, al discernimiento en la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos vivir y dar testimonio fiel de Cristo y proclamar auténticamente el Evangelio. Proclamar auténticamente el Evangelio. Esto incluirá orar para que el Espíritu Santo obre en los corazones y las mentes para que el mensaje del Evangelio sea recibido y de fruto. 4.3. En obediencia al propio encargo de Cristo, que cada iglesia se comprometa a realizar acciones que presenten con determinación las buenas nuevas de Cristo para todas las personas, no para algunas personas, para todas las personas, y que puedan escuchar el llamado de Cristo y seguir. 4.4. Que todas las personas, de nuevo, cristianas, todas las cristianas ahí, las que ya están adentro, acojan el llamado de ser testigos de Jesucristo, orando para que a través de su testimonio, al menos una persona más cada año pueda abrazar la fe y crecer como discípula. ¿Qué será crecer como discípulo? Vamos a ver, o abrazar la fe. Vamos a ver eso, después voy a preguntar. 4.5. Que como comunión anglicana oremos unos por los otros, unas por las otras, y en este ministerio y nos comprometamos a escuchar, a aprender y alentarnos juntos a este llamado. Escuchar y aprender. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Qué significa ser renovadas considerando la buena nueva de Cristo? ¿Buena nueva para quién? Es la misma pregunta de aquella. ¿Para quién son las buenas nuevas? Y por tanto, ¿renovados en qué? ¿De qué forma tenemos que ser renovados? ¿Será que superar el imperialismo y el colonialismo que habíamos hablado antes? No sé, vamos a ver. ¿Cómo vivir el testimonio fiel de Cristo que fue torturado y muerto por el poder de un imperio y de la religión que lo justificaba? ¿Ya pensaron eso? Seguimos esa persona acá. Este era el Dios encarnado, que fue torturado por un imperio y crucificado con el apoyo de la religión que justificaba ese imperio. ¿Cómo garantizar que la buena nueva es para todas las personas sin exclusión? Sin exclusión. Lo que es creer como discípula en nuestros contextos. ¿Qué es creer como discípulo? ¿Discípulo de Jesucristo? ¿De ese Jesucristo o de cuál Jesucristo? ¿Cómo la oración puede excluir escuchar? Porque a veces orar parece que es hablar. Acá dice escuchar, aprender y después alentar. Primero escuchar, después aprender, incorporar lo que se escuchó y ahí sí la oración emerge de dentro y alienta, y da fuerza, da esperanza, da resistencia, ¿no? ¿Será que es eso o estoy completamente equivocado? O casi. Bueno, seguimos adelante. Ahora ya estamos llegando al final. Que los obispos y obispas, aquí este es el final, entonces, pero pasa sin querer. Que los obispos y obispas estén equipados y capacitados para liderar esta evangelización. Nosotros, mi ministerio, tiene que liderar esa evangelización. Imagínense. Siguiendo el ejemplo apostólico, nosotros, los obispos y obispas, debemos dirigir al pueblo de Dios, en el mundo de Dios, a una proclamación valiente. Valiente. No cualquier proclamación. Valiente. Que todas las diócesis den valor, formen y envíen y reciban evangelistas. Personas capacitadas para hacer este evangelio, agentes del evangelio. Que cada diócesis se comprometa a revitalizar las iglesias de forma novedosa y creativa y que implante nuevas congregaciones de forma que resulten apropiadas en el contexto
para llegar a aquellas personas a las que el Evangelio aún no ha llegado. ¿Por qué que el Evangelio aún no ha llegado a estas personas? ¿De qué Evangelio estamos hablando? ¿Del que las mató o del que quiere darle vida? ¿Del que las esclavizó o del que le promete, le permite organizarse para luchar por la libertad? ¿Cuál es el Evangelio? Que las iglesias que son perseguidas sean apoyadas de todas las formas posibles y así puedan estar protegidas y permanecer firmes en su fe. Las iglesias y las personas perseguidas que serán ciertamente perseguidas. ¿Ah? Apenas apelamos al secretario general que nos apoye, entonces que la comunidad anglicana nos apoye, y de seguimiento al proceso en estas áreas de ayuda de la Comisión de Evangelización y Discipulado que existe en la comunidad anglicana y que informa el nuevo Consejo Consultivo Anglicano. Bueno, ahí unas preguntitas finales. Si capacitación del episcopado se da de abajo para arriba, no de arriba para abajo, de abajo para arriba, a través de su presencia entre el pueblo que vive en los márgenes, ¿cómo sería entonces una proclamación valiente? ¿Será que no sería profética? No sé. ¿Qué nos dicen sobre esto el texto como 1 Corintios 11:22 que nos habla de la cena, ¿no? Como repartir. Santiago, ¿no? 2:5-8 que nos habla de la guerra, o 5 que nos habla del derecho de los trabajadores, que fue negado por sus patrones, está allá, 5 de Santiago, ¿no? ¿Cómo sería crear comunidades apropiadas a nuestros contextos? ¿Ya pensaron? O vamos a crear una comunidad que nos dieron, que nos trajeron de Europa y nos dijeron que es así. Eso es apropiado a nuestro contexto. ¿Hasta qué punto es apropiado? ¿Quiénes la crearían? ¿Sería el obispo o la obispa o sería el pueblo? ¿Dónde estarían esas comunidades? ¿En el centro de la ciudad, al lado del gran centro del mercado y del capital, o en la periferia, en los márgenes? ¿Dónde estarían esas comunidades? ¿Qué es una iglesia perseguida? ¿Apenas la que vive en un contexto religioso adverso, como dentro de un contexto musulmán o de otras religiones? ¿O también es perseguida la que defiende a las personas excluidas y marginadas? Quedan esas preguntas. Ahí pasé para atrás. Eso. Y ahora, para terminar mi exposición, traigo unas imágenes que también hablan por sí mismas. Esta primera, de la derecha, de mi derecha a la izquierda, la primera estamos, aquí van a reconocer al obispo del sudeste de México, otros obispos de México, el obispo primado de Brasil en la época, de aquí de Ecuador, otro de Brasil. Yo estoy atrás del obispo, ahí más se ve mi cabeza, atrás. Estamos en Curitiba cuando Lula, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, estaba preso injustamente, yendo con el pueblo a pedir por su libertad. ¿Estábamos evangelizando o no? Acá, esto es un encuentro de anglicanes, es un grupo de la pastoral de la diversidad en la catedral aquí en Porto Alegre, la bandera bien conocida y los pies de la diversidad de gente que está ahí, ¿no? Reunida. ¿Esto es evangelizar o no? Y este es un pastor con la Biblia levantada diciéndole a esta multitud cómo será salva. ¿Hasta qué punto esto es evangelizar o no? Seguimos enfrente. Otras. Bueno, ¿será que esto es evangelizar? Otra imagen. ¿Y esto? ¿Será evangelizar? Es medio exagerado porque toda caricatura es una caricatura. Pero, no sé, de repente no tiene nada que ver con la realidad. ¿O tiene? No sé. Vamos a ver qué ustedes dicen. Y aquí estoy yo, en 2016, cuando hicieron el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, un golpe parlamentario de Estado que dio lugar a Temer y después a Bolsonaro. Una pastora luterana
a mi lado, aquí, y el que está con el otro micrófono es un padre católico romano, un frei franciscano, y en el medio del pueblo clamando por justicia y democracia. ¿Es evangelizar o no? Y ahí termino mi exposición y está con ustedes. Muchas gracias, querido obispo. Estamos en una suerte, por favor pongan sus preguntas, sus comentarios. Ha habido una suerte de preguntas en la exposición. Yo me quedo con varios temas ahí que creo que va a ser muy interesante el diálogo con el obispo. Para empezar, me encanta que en principio el propio tema sea cuestionado, ¿no? Es decir, hablamos evangelismo en los márgenes, ¿no? O sea, ¿dónde son los márgenes? O sea, y si establecemos márgenes significa que ellos son pocos, no existen. Y entonces, ¿dónde yo estoy? Como decía el obispo, de repente la centralidad nuestra en realidad está al margen de los que son mayoría. De repente, yo estoy en un lugar donde creo yo que se ha naturalizado nuestra existencia, vivimos en un mundo común, y donde pues claro, las personas LGBTI, por ejemplo, no existen, ¿no? O personas que viven en las calles no existen. Que los derechos de las mujeres no existen, ¿no? Que, por ejemplo, el derecho de los niños y niñas no existe, ¿no? Entonces, y a eso le llamamos márgenes. Me interesa mucho lo que dice exactamente también el padre, nuestro querido Alejandro Montes. Considero que los márgenes van más allá de los límites físicos que delimitan a una ciudad. Puedes vivir en una ciudad como Acayaco y en la búsqueda de las minorías marginadas he buscado o invitado a la comunidad LGBTI, invitándolos a vivir en una iglesia de puertas abiertas sin respuesta. Interesante, ¿sí? Lo mismo he hecho en los grupos de AA. Al principio encontré respuesta durante 3 semanas y desde entonces no hay respuestas de asistir a la iglesia. Me has hecho acordar, Alejandro, que había una pareja en los Estados Unidos y ustedes saben que son muy open doors, ¿no? Entonces, me lo contaron así. Bueno, ahora ya es una moda normal ser una iglesia de puertas abiertas. Y ellos se dedicaron cerca de 2 años trabajando de evangelizar, diciendo la comunidad inclusiva, etcétera, etcétera. Y la parroquia sigue siendo exactamente la misma. Es decir, es que trabajar la evangelización no consiste en llenar las bancas. Bueno, estamos en esos temas. Obispo, ¿qué piensa? Ahí vamos, en la interacción. No, ya las primeras intervenciones van en este encuentro. Por eso realmente no pueden, no solo no hay respuestas, pero no pueden haber respuestas. Y quiero decir por qué. Porque cuando se da una respuesta, el dueño de la verdad es el que responde. Entonces, tenemos que buscar conocimiento, no respuestas. Conocimiento, o sea, lo que hacer, decidir juntos y juntas qué hacer, cómo hacer, y le vamos a cerrar. Y cerramos, evaluamos, cambiamos y seguimos. Esa es la historia, está en la Biblia. Toda la Biblia es así. Moisés sube al monte y ya está en un becerro de oro. ¿No? Siempre, ¿no? Dicen para no hacer imágenes, pero pon una serpiente levantada para que todos la toquen. Jesús sube al monte y quieren hacer una carpa para quedarse allá con Elías y con Moisés. Entonces, entonces no hay respuesta, nunca hubieron respuestas. Hay caminos.
La palabra primera, el primer concepto que definió el cristianismo se llamaba el camino. La forma más excelente de entender la relación con Cristo se llama el camino de Emaús, San Lucas 24. Entonces, camino, ¿no? Aquella poesía de Antonio Machado que Juan Manuel Serrat canta, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar, ¿no? Entonces, esto es el cristianismo, un camino hecho al andar. Pablo escribe su carta sobre lo que aprende en el camino. Entonces, no hay respuesta, hay actitudes, hay disposiciones, hay entregas. Entonces, evangelizar es entregarse, no es conquistar. Conquistar es la forma colonialista. Yo voy a evangelizar para conquistar personas, para conquistar mentes, para conquistar corazones. No, no quiero conquistar a nadie, quiero vivir con todas las personas. Interesante, obispo, porque eso significa que, por ejemplo, no es que tú en tu parroquia pongas la bandera de diferentes colores y ya está resuelto todo. O lo que también usted nos está invitando, a veces es más importante que la respuesta, la pregunta. O sea, quedarnos con las posibles respuestas día a día que lo vamos a tener. O sea, no existe una respuesta. Existen las que vamos resolviendo en el camino. Gracias, obispo. Genial. Nuestra querida Elizabeth Camero escribe, los márgenes son los límites que nosotros mismos nos ponemos. Esos márgenes creo yo que limitan la evangelización. Es verdad. Hay márgenes de todos los tipos, como todo en la vida, ¿no? Hay márgenes que nos imponen, que no queremos, pero que nos imponen, ¿no? Porque si pasamos del margen nos matan, y si nos matan no vivimos, y si no vivimos no podemos hacer nada. Entonces hay márgenes que nos imponen. La frontera de Gaza es un margen impuesto, ¿no? Es una prisión al aire libre, ¿no? Y da los resultados que da, cuando, ¿no? Eso se lo puede dar violencia y muerte en algún momento, siempre para alguien y a veces para nosotros también. Entonces, ahora hay márgenes que nos autoimponemos. De estas podemos liberarnos más fácilmente. Pero le voy a contar otro secreto, que no es secreto, que nadie se libera solo. Nadie. Entonces, Elizabeth, no vas a poder liberarte sola. Las únicas personas que pueden destruir esas márgenes que están dentro de ti son las otras personas. Y las otras que están marginadas. Esas principalmente. Esas te van a obligar a destruir tus márgenes. Porque o tú destruís esos márgenes o no podés ni hablar con ellos. Entonces es natural que se rompan los márgenes. Pablo, el apóstol Pablo hizo eso. Él era un fariseo, lleno de márgenes. Y cuando fue viendo las cosas, los márgenes se fueron cayendo, ¿no? Y fue obligado a acabar con la circuncisión, a aceptar las mujeres, llamarlas de compañeras de misión, inclusive de apóstolas, como a Junia, en Romanos 16, que algunos dicen que no es mujer, pero es, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, precisamos de los otros que están con nosotros y con nosotras, intentando quebrar los márgenes, principalmente de las personas que fueron colocadas a la fuerza en los márgenes, porque ellas van a enseñarnos cómo quebrar los márgenes. Solo ellas pueden enseñarnos. Solos nunca podremos hacerlo, porque estamos bien acá. Estamos del lado de adentro del margen, estamos bien. ¿Ah? Entonces estamos bien, ninguén quiere salir de lo que está bien, a no ser que veas que el otro está tan mal y el amor de Dios es tan grande dentro de ti que tú dices, no, renuncio a eso en favor de la vida de todos y de todas. Ahí rompes el margen, ahí el margen se acaba, se quiebra. ¿Quieres hablar, Elizabeth? ¿No? Sí. Ok. Miren, una de las cosas que también ha sido interesante recordar, que a veces los márgenes no es algo que
aunque nos ponemos y nos imponen, a veces son las que heredamos. Ahora que es el Día de los Difuntos, me encontré con un oblato benedictino que me decía cuán importante en la celebración del Día de los Difuntos es también recordar sus beneficios, pero también recordar aquellas limitaciones que hemos heredado de generación en generación y hemos naturalizado fronteras, violencias, formas de ver, relaciones de poder. Increíblemente repetimos cual círculo vicioso y no nos damos cuenta que tendríamos que evangelizar. De alguna manera, el credo dice que Jesús no solamente triunfó arriba, sino bajó en todas las potestades de abajo, de lo que podría denominarse abajo, de tal manera de que tenemos que ser verdaderamente libres, ¿no? ¿Cierto, obispo? Sí, bueno, ahí viene otra, ¿no? Hay una música después. Voy a hablar mucho a Rosana ahí. Rosana, ¿no? No es Lucero, Rosana. ¿No? A Lucero es. ¿Qué es Rosana? ¿Dónde que está Lucero? Bueno, a la uruguaya ahí que está conmigo. Aquella música guitarrosa de Doña Soledad, ¿no? Que dice, y no, cuidado lo que quieren decir con eso de la libertad. Usted se puede morir, eso es cuestión de salud, ¿no? Entonces, cuidado con el discurso de la libertad. ¿Libertad de quién? ¿Para hacer qué? ¿No? Si un pobre va en un mall, ¿tiene libertad de qué? A veces no tiene libertad ni siquiera de entrar, ¿no? Mucho menos de comprar alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad del Evangelio de Gálatas 5:1 fue para la libertad que Cristo los liberó. Por eso no se sometan de nuevo al yugo. Es la libertad de ser. Por eso, lean el texto que puse de las márgenes, porque es un texto corto, muy bueno, que dice, la libertad de ser. Entonces, Jesús nos ama como somos, lo que somos, y nos transforma a partir de lo que somos. Entonces, sí somos transformados. Claro, el Evangelio no nos deja como estamos. Nadie que sigue a Jesús es igual. No es igual a sí mismo, como Pablo no fue igual al Saulo, ni Pedro a Simón, ¿no? Pero también no es igual al mundo. Ustedes no son del mundo. ¿Qué es el mundo? Eso que habla el Evangelio. Es donde todos son iguales. Iguales en este sentido, hechos a partir de un molde colocado para todos. Y Jesús te da la libertad de ser, pero de ser en relación. Entonces, tu ser depende del ser. Eso sabe que es un concepto africano, no es del Evangelio, se llama Ubuntu. Ubuntu es un concepto africano que dice, yo soy porque vos sos. Entonces, si tú no sos, yo no soy. Si tú no estás feliz, yo no estoy feliz. Si tú no tienes comida, yo siento hambre. Si tú estás preso, yo no tengo libertad. ¿No? Esa es la libertad verdadera. Y eso solo el Evangelio puede dar. No es la libertad de tener, es la libertad de ser. Carlos nos presenta una pregunta, ahora que nos hemos embarcado en el no saber, como dice el querido obispo, no dar respuestas. Hay una pregunta que es muy interesante. Nuestra evangelización, Carlos así lo dice, ¿tiene una incidencia política y social por la vida y la esperanza? Hoy por hoy que inclusive en gerencia social se habla de que ahora se miden las cosas en función a los resultados, no en función a la propuesta de la idea o del proyecto. El resultado le da valor a lo que te esfuerzas. Esto tiene, por lo tanto,
una incidencia política y social por la vida y la esperanza? Es una gran pregunta que tenemos que dar y responder, ¿no? Bien, yo paso a la siguiente con nuestro querido Sergio Montealegre. La pregunta entonces, ¿qué entendemos como los márgenes? Porque una vez que se reconozca de qué márgenes estamos hablando, entonces podemos reconocer los marginalizados. Entonces, por eso que dije, márgenes hay muchos. Y por eso eso es mi lado académico. La academia es una porquería, pero tiene cosas buenas, ¿no? Entonces, es una porquería porque se hace dentro de una universidad de espaldas para todo. Pero lo bueno es que te obliga a definir las cosas, porque es un problema en este mundo que hablamos de una cosa y decimos un montón de cosas diferentes. Decimos amor y matamos mujeres, porque dice que las amamos, porque somos hombres patriarcales y machistas. ¿Qué amor es ese? ¿No? Decimos libertad y esclavizamos a los otros, y así por delante. Entonces, tenemos que tener cuidado con los conceptos. Entonces, el concepto de margen, agarré ese concepto, porque ese concepto me parece bien e interesante porque dice, ¿qué es margen? Margen son los que son prohibidos de ser, que están afuera de una línea donde no se es. Eso es lo que decía David. La gente, la invisibilidad. ¿Por qué salimos a la calle? ¿Por qué hacemos manifestación? Yo salgo a la calle el 21 de enero, hay una manifestación acá en Brasil por la libertad religiosa, porque una espiritualista africana murió de un infarto después que invadieron el terreno sagrado de ella. Y se hace todos los años esta marcha. Y yo salgo con la gente de espiritualidad africana a la calle, vestidos como se visten en sus lugares sagrados. ¿Para qué? Para que los vean, porque no quieren verlos. Entonces, para que los vean. Y si los ven, ellos pasan al otro lado del margen. Se rompe o por lo menos se fuerza este margen, ¿no? Y se abre el margen. Cuando la gente de la calle está presente, se abre el margen. Cuando los niños y niñas se organizan también y gritan por sus derechos, se abre el margen. Cuando las mujeres salen a la calle el 8 de marzo de cada año, ¿no? Para decir que ya los hombres, vamos a hacer una manifestación de los hombres. No precisa una manifestación de los hombres. Los hombres todo el mundo los ve. Por eso, entonces, márgenes es el lugar donde meten las cosas. No es algo que queremos. No queremos márgenes. Jesús no quiere márgenes. Nunca quiso márgenes. Pero las márgenes están ahí y precisan ser evangelizadas. Significa reventadas, destruidas y abiertas, ¿no? Cuando incluimos en la iglesia gente que antes no tenía derecho de estar en la iglesia, rompemos los márgenes y así por delante. Entonces, es eso. Entonces, margen se define, no es ni geográfico y no es solo ontológico, pero también es todo eso. Entonces, no nos preocupemos con los márgenes en sí, pero nos preocupemos por ir a donde están los que no son y las que no son. Ahí vamos a encontrar los márgenes enseguida. La evangelización, interesante, obispo, la evangelización consiste en visibilizar a los invisibilizados. Es muy interesante. Miren la tarea que tenemos muchos de nosotros. Jesús hizo eso con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, con los enfermos, con todo el mundo. Era acusado porque tocaba a los intocables, miraba a los no mirables y curaba a los incurables. Me ha hecho recordar un comentario que se dio frente a una marcha feminista y pues los hombres o esposos estaban muy interesados también de estar en la marcha, pero las compañeras comenzaron a decirle, sean clérigos, sean esposos, padres, le decía, ok, pero perdón, los protagonistas de esto somos nosotros, las mujeres. Los hombres, por favor, pónganse al fondo.
Entonces, todos nosotros los hombres siempre queremos estar al frente de todo. Miren, vamos a visibilizar, o como por ahí salió un teólogo que decía, nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Error, ¿no? Es un error. Es un Muy error. buenas noches. Aunque es una expresión mucho de teología de la liberación, pero ¿cómo vamos a tener la voz de los que no tienen voz? Ellos deben tener la voz, ¿no? Y la iglesia debe propiciar la voz de ellos. Y nosotros, digamos, que la evangelización es como una especie de abrir las cortinas, ¿no? ¿Cómo va esto de Señor, tener la voz de los que no tienen voz? Vamos, Mario. reverendo, disculpen, buenas noches, venga, de verdad que está muy interesante el tema del día de hoy, bien interesante, me encantan ese tipo de temas, pero yo tenía una pregunta para el señor obispo. A veces, cuando uno va a las márgenes, a los espacios, a las poblaciones vulnerables y todo eso, estas poblaciones muchas veces también llegan con ciertas doctrinas equivocadas o creen de que si la fe no te lleva culpa o si la fe no te lleva con el que te sientas menos, y, ¿me entiendes, no? Si tú le muestras otro tipo de evangelio, en el sentido de un Cristo más liberador, un Cristo que más está pendiente de la gracia que puedas alcanzar más que de tus pecados, el enseñarles de que todos somos parte de una comunidad, en la que todos podemos construir algo, en el que Dios anda, digamos, más amando a sus hijos y no asqueándose de su pecado. Muchas personas no entienden eso, porque la gente está, de cierta manera, como que acostumbrada a que cuando el cura más les da con palo y más los minimiza, ellos sienten que ese es su lugar, pero cuando tú les dices y digamos, de que somos un regalo maravilloso de Dios y que podemos construir un reino de Dios igualitario para todos y todas, como que lo sienten poco. Y de verdad que por ahí iría la pregunta hacia el señor obispo, ¿no? ¿Cómo trabajar esos vacíos? Porque en el fondo son vacíos, ¿no? Gracias, Mario. Bueno, como te dijo, no tengo respuesta, pero tengo experiencia. Entonces voy a colocar algunas experiencias. Tú verás si hay respuesta. Primero, si tú vas a decirles algo, tú estás ya llevando una respuesta. Decía San Francisco de Asís, tengo él aquí, aquí está San Francisco. Y como decía San Francisco de Asís, decía, ama siempre y habla solo cuando es necesario. Entonces, evangelizar es primero amar. Simplemente vive con ellos, aprende con ellos. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué les enseñaron sobre fe? Les enseñaron que van para el infierno. Y empiezan a amarlo y pregúntale, ¿a ustedes les parece que va para el infierno? ¿No? ¿Será que es verdad? A mí me parece que Jesús nos ama, a mí me ama. Creo que a ti también. ¿No? Entonces, es así que se construye. No es una evangelización que vos vas a decirle a la persona, estás equivocada y ahora te voy a decir lo que es verdad. Mismo que sea una verdad buena, pero no todavía es una verdad colonialista. Todavía es una verdad conquistadora. Porque tú sabes y él no sabe. No, tú tienes que aprender junto con esa persona. Aprender junto un nuevo saber, que no es exactamente el tuyo porque tú no sabes la historia de esa persona. Pero también no es el de ella, porque tú sabes que lo que ella está diciendo nos lleva a la felicidad. Entonces, está en el momento de encontrar un nuevo saber que se construye juntos. Entonces, hay que estar ahí, hay que ver, hay que orar, hay que hablar, hay que conocer y aprender. Y es un camino que lleva varias generaciones. Yo no tengo, ya estoy con los pelos todos blancos. No estoy esperando que vea muchas cosas, ¿no? Pero agradezco a Dios por lo que ya vi, ¿no? Pero sé que hay gente joven y mucha gente acá que irá mucho más lejos de lo que yo fui. Entonces estoy tranquilo. No tengo prisa. Bueno, obispo, ¿no? usted, Voy a hacer gracias a Dios, tiene el pelo blanco. A mí se me ha caído el pelo.
Puede ser, bueno, por lo menos tengo pelo, algunos me parece bueno. Pero, ¿entendés? No tenés que, eso es el resultado, muy bueno lo que dijo David también. ¿Cuál es el resultado? Claro que hay frutos, pero frutos no son resultados, frutos son algo rico que se come. ¿No? Entonces, fruto es lo que se disfruta. Entonces, si tú estás disfrutando esa convivencia con esa persona, ya están los frutos ahí. Ya están los frutos. El resto Dios hará en su tiempo, ¿no? Dios hará en su tiempo y lo hará, ¿no? Por eso nosotros decimos como cristianos, decía Che Guevara que no era cristiano, pero yo lo digo mucho más porque creo en Jesucristo. La victoria es nuestra. Si él decía eso, sin creer en Dios, yo mucho más. Entonces yo sé que la victoria es nuestra y tengo que hacer mi parte y hacerlo con mis hermanas y hermanos que Dios me dio en este momento de la historia y en este lugar donde yo estoy. Eso es mi tarea, ¿no? Y ahí haré hasta donde sea y me preocuparé que las próximas personas que vengan, y ahí que decía, hacer un nuevo cristiano cada año. La verdad, tenemos que estar pensando en que por lo menos cada año entusiasmemos una persona, no a hacer lo mismo que nosotros hacemos, a hacer mejor que lo que nosotros hacemos. Ahí entonces sí, cumplí mi tarea evangelizadora. Hay alguien que está capacitando para hacer mejor porque tendrá más condiciones de las que yo tuve y sabrá mucho más cómo hacer y llevar a este mundo a donde Dios quiere que llegue, que esa es la vida plena para todos, o al bien vivir, como decimos aquí en América Latina y Caribe. Hablar de una evangelización que transforma no es de la noche a la mañana, no es tampoco un abracadabra, es su tiempo. Es decir, alguna vez, y ha sido costumbre, querido obispo, el de que siempre recordamos que todos debemos tener nuestra macetita, aquí mis compañeros y todos, es parte de aprobar el curso, por si acaso, obispo. Es decir, todos tienen que tener sus macetas, ahí están sacando, todos ahí. Es decir, es esto de transformar, es la labor del jardinero, ¿no? Es decir, saber entregar el agua, saber esperar el verdor, asumir que va a haber plagas, convivir. Un añejo profesor mío, un alemán, me dijo una vez, David, en el día de hoy se habla de una pastoral de 3, 4 años y ya te están cambiando de parroquia, cuando deberíamos considerar que un pastor debe trabajar 10 años, sino 15, o sea, entregarse a un lugar y ver de que quizás los primeros 5 años posiblemente no se llene tu parroquia, pero estás sembrando y estás construyendo un cambio generacional. Eso es mucho más transformador. Yo creo que nuestras iglesias, sobre todo anglicana, tiene esa evangelización que, claro, no es tan explosiva como otras donde de la noche a la mañana, y es cierto, ¿no? Yo vengo de una familia que tiene también esta característica evangélica, y donde, por ejemplo, abren un garaje y Bogotún está lleno 50 personas, impresionante, pero con el mismo discurso, naturalizando los sistemas, naturalizando la culpa. Al final termina el culto, miren, la ofrenda, ¿no? Eso, Porque la David, ofrenda termina siendo un resultado. eso, David, remar contra la corriente o a favor. A favor no precisa ni remar, es solo mantener el barco en el medio del río. No precisa remar, la corriente te lleva. Entonces es fácil remar en ese sentido. Ahora, contra la corriente es muy difícil. Hay que ir para las márgenes inclusive para poder salir del medio, porque por el medio nadie rema contra la corriente. Hay que ir por los márgenes para poder ir encontrando los lugares más calmos, para poder ir avanzando por arriba del río. Con todo. Exige más gente si querés remar, más cansancio. Bueno, pero ¿cuándo en el Evangelio se dice que va a ser fácil? ¿No? Ahora,
Claro, cuando yo hice una charla muy parecida con esta en la iglesia de Brasil, ¿no? Y me preguntaron, dice, entonces se está naturalizando que no haya nadie en nuestras iglesias. Dice, no, si no viene nadie nuevo, la iglesia está muriendo. Siempre tiene que venir, siempre tenemos que tener gente nueva en la iglesia. Porque si no tenés gente nueva, no estás comunicándote con nadie. Ahora, la pregunta es si es en esa iglesia, en este lugar, y con esas personas. Porque podemos estar queriendo evangelizar en el medio del río remando contra la corriente. Nos vamos a cansar enormemente y no vamos a poder remar. Entonces vamos a buscar el margen donde el agua es más calma y donde sí se puede remar y vamos a avanzar. No tanto cuanto el que avanza a favor de la corriente, pero vamos a avanzar, no vamos a quedarnos siempre en el mismo lugar. Entonces, no podemos ni conformarnos con una iglesia parada que no crece, que son las 4 o 5 personas de siempre, porque eso se llama capellanía, no es evangelización. Pero también no podemos decir, queremos ser como las otras que están llenas, porque están remando para el otro lado. Entonces, bueno, decidí. Ahora, ¿querés remar para el otro lado? Perfecto. Salí de esta iglesia y entró a la otra. La otra está ahí. ¿Querés remar para allá? Yo no sé. Dios va a nos juzgar a todos y a todas. Yo no sé si voy para el cielo o si voy para el infierno, como decía Santa Teresa de Ávila. Pero lo que sé es que Jesús me amó y yo tengo que amar a los otros y a las otras como Él me amó, como dice el Evangelio de San Juan. Entonces, me parece que es así. Si estoy equivocado, entonces que me digan que estoy equivocado y intente convencerme de lo contrario, ¿no? Pero es eso. Entonces, hay que tener cuidado, porque si pones todo en el mismo lugar, ahí nos perdemos. No estamos todos en el mismo lugar. En los años 75, 80... No estás más en el mismo lugar que la gente que es. No estás más, ¿no? Pero es un buen lugar, ¿no? Entonces, solo voy a dejar una última, no porque todavía puedo conversar un tiempo, pero sí, sobre este asunto. Darcy Ribeiro es un intelectual famoso de Brasil, ¿no? Que inclusive escribió un libro que se llama La Patria Grande, porque intentaba, que en Brasil es muy difícil la conciencia latinoamericana, porque el portugués divide, ¿no? Los brasileños del resto de América Latina. Es una cosa difícil de trabajar. Estamos mejorando, pero todavía es difícil. Y él decía, yo soy un perdedor, decía Darcy Ribeiro. Murió hace unos años atrás. Soy un perdedor, porque yo quise que los pueblos indígenas tuvieran tierra y no tuvieron. Quise que hubiera una universidad para todas las personas y no fue para todas las personas. Pero qué bueno que estaban al lado de los perdedores, porque del lado de los ganadores no quería estar. Entonces, el Jesús crucificado, ¿estaba de qué lado? ¿De los ganadores o de los perdedores? Y la gente que siguió a Jesús, cuando decían que un crucificado había resucitado, ¿será porque eran los que crucificaban o porque eran las personas crucificadas que seguían a Jesús? Entonces, son preguntas como esas que nos ayudan a ver para qué lado queremos estar. Más o menos en los años 75-80 surgió un famoso teólogo muy centrado al tema de la evangelización, Guillermo Cook, el papá de la actual rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana, y escribió un librito muy lindo porque lo leíamos de arriba abajo, se llamaba Profundidad en la Evangelización. Y él hablaba de las buenas nuevas, pero lo hablaba en clave de comunicación. Es decir, es increíble la lectura teológica que algunos tenemos, es que en realidad el mundo en que vivimos es un mundo que no dialoga con el otro, que no se comunica con el otro. La evangelización entonces consiste en restituir el diálogo, restituir el encuentro. Y ahí cabe muy bien lo que usted, obispo, ha dicho sobre cómo yo restituyo el diálogo de manera vertical. ¿Soy alguien que impone respuestas
soy alguien que más bien entro al encuentro, al diálogo como uno más en una mesa redonda, no en una mesa cuadrada o no sobre un altar. ¿Cómo es nuestra comunicación evangelizadora? Es decir, el tratar de recobrar la comunicación en nuestras liturgias. Quizás nosotros, los anglicanos, seguimos desarrollando una liturgia no evangelizadora porque no construye comunicación, sino establece relaciones de verticalidad, ¿no? ¿No? Nuestra vestimenta, nosotros somos, ellos son laicos. Tú no sabes nada, yo canto, yo dirijo y tú debes hacer esto. Voy a darte una, Va, no quiere decir que dale, tenga respuesta porque eso dale, es un dele, obispo. problema, lo estás colocando con la iglesia anglicana. Podés hablar de cualquier cosa con tranquilidad, menos de liturgia. Ahí tú entrar en ese punto es el punto más difícil. Es más fácil nosotros cambiarnos toda nuestra interpretación bíblica que una palabra de la liturgia, ¿no? Entonces, es un problema. Pero le voy a dar un ejemplo de mi experiencia, de nuevo, ¿no? No sé, pero pasó. Hay una musiquita, si entrar en mi canal de YouTube, y esas cosas van a ver de vez en cuando haciendo eso. Hay una musiquita, yo toco guitarra, siempre toqué, seguí tocando. Y ahí entonces decía, cuando te miro, veo en ti la paz del Señor. Tenga paz con Dios, tenga paz en su corazón, tenga paz consigo y con su enemigo, con su hermano y con su hermana. Es una música. Cuando te miro. Entonces, invitaba a las personas a mirarse unas a las otras. Y yo agarré la guitarra, toqué eso y salí del altar y me metí en el medio del pueblo a mirar para todo el mundo, cantando. Y las personas empezaron a llorar y se abrazaron. Y dije, ¡opa! Aquí hay algo. ¿Qué pasó? Se rompió el margen. Se rompió el margen. El obispo que estaba allá en el altar, cerca de Dios, la figura bajó y invitó no a mirarlo a él, pero a mirarnos unas a las otras, unos a los otros, y a ver la paz del Señor en todas las personas que estaban ahí. Hasta ahora, cuando voy en las parroquias, no van a cantar cuando miro, hay que cantar. Ahora es una ordenación, no estaba previsto en la liturgia, y yo dije, no, vamos a tener que cantar, y cantamos todo el mundo. Entonces quiero decir, no quiere decir que tenemos que explotar completamente la liturgia anglicana, pero hay mucha cosa, hay mucho margen que se puede quebrar en esa liturgia, mucho. Y a veces nos quedamos con miedo. ¿Miedo de qué? ¿No? Esa es la pregunta. Y la pregunta, de la respuesta dependerá lo que hagamos. ¿De qué tenemos miedo? ¿De Dios? Creo que no. Ahora, de perder el poder, de no saber lo que hacer, no sé. Vamos a responder entre nosotros y vamos a abrir. Carlos nos mandó una última pregunta, que es la que está registrada en el chat. La evangelización nos debe llevar a los que el sistema pone en la margen. Yo supongo que tiene que ver con que la evangelización también es un análisis, es una evaluación de lo que yo veo, o sea, y si hay un sistema que marginaliza, yo tengo que ser consciente de esto, ¿no? ¿Qué decía el llamado de Lambert? Decía muy claro, es una teología bastante obvia para quien lee el Evangelio. ¿Quién es el evangelizador? Es Jesús. ¿De quién es la misión? Es de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue a los palacios. ¿En cuál palacio Jesús predicó? El único palacio que me acuerdo que él fue cuando estaba preso para ser torturado. A ese él fue. A los otros no. No fue a ningún palacio. ¿A dónde andaba? ¿Por qué encontraba a las prostitutas y los enfermos y las personas que no tenían esperanza? ¿Por qué le dijo a los discípulos y a las discípulas, denle ustedes de comer? ¿Por qué? ¿Qué gente era esa? Que Jesús estaba preocupado que no tenían que comer. Entonces, siempre fue así la evangelización. Pablo, ¿a dónde fue? Fue a las ciudades, pero
claro, él quería ir al centro de la ciudad, pero acababa en el margen, ¿no? Inclusive con los Gálatas, que acabó en el margen porque se enfermó. Él no quería ir a los Gálatas, pero se enfermó y los Gálatas lo cuidaron mejor que todos los otros. Entonces, evangelización es eso, es de los márgenes. Evangelización es como polenta, se come de afuera para adentro, de los márgenes para adentro. Es así, ¿no? Es así que se evangeliza. Porque siempre fue así. No es porque nosotros inventamos, no tenemos que inventar nada. Nosotros tenemos que ser fieles. Fieles a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es tu Jesucristo? Bueno, si tu Jesucristo es lleno de oro y es un rey, muy bien, anda a servir a tu Jesucristo. El mío es pobre, murió torturado, vivió entre los pobres y resucitó para que las personas crucificadas tuvieran esperanza. Entonces, este es el Jesucristo. Sí. Y hay muchas, gracias a Dios tengo muchos hermanos y hermanas que siguen ese Jesús, inclusive algunos ateos, que también lo siguen. Estamos muy felices, obispo, de haberlo tenido. El tiempo es el tiempo. Nos podríamos quedar amaneciéndonos con usted, obispo, porque usted ya está en amanecida. Pero estamos muy felices de su contribución, nos ha ayudado muchísimo en quedarnos con las preguntas más que con las respuestas, y que estas preguntas nos mantengan siempre preparados a todos nosotros, clérigos, aspirantes, estudiantes, y que nos ayude a encontrarnos con estas buenas nuevas, ¿no? De Jesucristo, nuestro Señor. Querido obispo, gracias. Por favor, puede darnos unas últimas palabras y una oración de bendición. Muy bien, haremos con todo gusto, con la gracia de Dios. Primero, las últimas palabras, que no son mis últimas palabras, espero que ustedes tengan muchas palabras, porque también esto que estoy diciéndoles a ustedes, esa teología del no saber, es la teología donde todos sabemos. Esa es la paradoja de la cosa. En la teología del saber, algunas personas saben y otras aprenden. En la teología del no saber, todas saben y todas enseñan. Entonces, ustedes, todas las que están aquí, todas y todos, tienen que animarse a enseñar. ¿Qué es enseñar? Aquello que decía el llamado, dar testimonio, hablar de su experiencia, y llevar junto con su experiencia nuevas personas, nuevos sujetos de la historia, nuevas personas capaces de mostrar nuevos caminos para esta humanidad perdida y este planeta destruido. Entonces, hagamos eso. Quiero oír más, ¿no? Y hablemos, y digamos, y escribamos, y cantemos, y hagamos poesía, y bailemos, y hagamos todo lo que sea posible, ¿no? Con alegría, porque sabemos, ¿no? Que sabemos que podemos y que somos. Y con eso voy para la oración. Entonces, en la iglesia anglicana siempre empezamos la oración diciendo: el Espíritu del Señor sea con usted. Y con tu espíritu. Dios, que eres nuestro Padre maternal, nuestra Madre paternal, que creaste todo lo que existe para alegría y para la vida de todo lo que hay, envuélvenos con tu gracia. Dios, que eres la palabra encarnada, que acampó entre nosotros para mostrarnos el camino de la vida, de la justicia, de la paz y principalmente del amor. Y Dios, que eres la divina Ruá, la ventanilla, el viento que sopla, la fuerza que habita en los templos de nuestros propios cuerpos, a veces muy heridos, pero siempre llenos de esperanza, envuelva y bendiga cada una y cada uno de ustedes, a todas y todos nosotros, a todos, principalmente nos ayude a ser bendición para aquellas personas que se sienten malditas, ahora y siempre. Amén. Amén. Muy agraciados por la presencia de nuestro obispo. El próximo viernes también tendremos otro invitado
Oremos por nuestro obispo que está en este instante en Inglaterra y por su familia, por nuestra diócesis. Obispo, hemos sido muy felices de esta linda experiencia de poder haber dialogado y haber interactuado sobre la evangelización. Hermanos, muy buenas noches y gracias por todo. Gracias. Gracias. Duerman bien y vivan bien. Gracias, señor obispo. Buenas noches a todos. Gracias, señor obispo. Gracias. Siempre a todos. Bien, Imelda, qué bueno verte. Hola, qué bueno. Siento que me perdí mucho por lo último que vi, pero gracias, obispo, de verdad. Sí lo voy a ver. Sí lo voy a ver. Me emociona mucho. Buenas Hasta noches. luego. Muchas gracias, señor obispo. Muchas gracias, señor obispo. Buenas noches a todos. Buenas noches.